Bien, vamos a dar lectura entonces. Job 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. El mismo aquí en Jeremías, en el capítulo 13, versículo 23. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Dios y Padre Celestial, muchas gracias, porque hay disponibilidad de sentarse a escuchar tu palabra. Qué bueno es sentarse para oír tu voz. Cual María se sienta a los pies del Maestro para atender su voz, para atender el consejo. Ayúdanos para que no sea solo una expresión, lo que mi hermana que me antecedía comentaba, que el momento de la palabra es lo mejor. Sea así, lo mejor. Permítenos nutrirnos con tu verdad, con tu palabra. Permítenos tomar este alimento, Señor, de buena forma, de buena manera. Ayúdanos para entender donde no podemos entender. Capacítanos, Señor, porque creemos, Señor, que si pedimos sabiduría, nos las concederás. Padre, muchas gracias. Queremos tu bendición para hablar tu palabra, como también para oír tu palabra. Amén. Lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre lo que es la justificación. Más que nada, tratar de dar a conocer por un momento 6 cosas sobre lo que es la justificación. ¿Puede el hombre o la mujer, el ser humano, justificarse delante de Dios en su fuerza, en sus capacidades? Yo quiero hablar por un momento sobre una doctrina fundamental que poco se habla hoy en día dentro de las iglesias, y es la razón del por qué hay mucha incertidumbre en tanto, hermanos, con respecto a lo que es la salvación. Hay incertidumbre. No saben si son salvos o si son capaz que pierdan la salvación. No vemos nosotros como Dios ve. Dios ve muy diferente a como nosotros vemos. Ese es un principio que yo y usted debe entender. Usted ve a su hermano y dice: ¿este irá a llegar al final? ¿Se equivocará a mitad del camino? ¿Será fiel hasta el fin? Nos tomamos de palabras, aún de las Escrituras, para decir: porque el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Así que nadie puede asegurar que tiene vida y vida eterna. Nadie puede asegurar que va a ser salvo o que llegará como victorioso al final de su carrera.
Porque aquí el que persevere hasta el fin, este será salvo. Alegamos algunos, decimos algunos. Y las cosas las decimos muchas veces sin conocer el principio de Dios. Uno de sus principios es que Él es omnisciente. Eso es decir, Él lo sabe todo. Yo cuando hablo acerca de lo que es la justificación o lo que es la salvación, lo hablo desde el punto de vista tiempo de Dios y no desde el punto de vista tiempo humano, porque el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. Estamos nosotros encerrados en un tiempo. Estamos en este presente. Existió un pasado y existe un futuro cuyo futuro para nosotros es incierto. ¿Puede alguien decir lo que le va a suceder mañana? ¿O lo que le va a pasar el próximo año? Entonces, para nosotros el futuro es incierto. Estamos encerrados en un tiempo. Y para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro. Pero, sin embargo, el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo humano. Oiga, si existiera la máquina del tiempo, hay películas que hablan sobre el trasladarse al futuro o al pasado. La máquina del tiempo parece ficción, sin embargo aquello puede hasta ser una realidad con el tiempo. La gente puede viajar hacia el futuro o hacia el pasado. No tenemos nosotros esa capacidad. Estamos muy lejos de poder experimentar aquello. Estamos encerrados en un tiempo que se conoce como el tiempo cronos. Tiempo cronos. Cronómetro. Segundos, minutos, horas, días, semanas, años, encerrado en este tiempo que se llama tiempo cronos. El tiempo de Dios se llama tiempo kairos, el kairo de Dios, que es el tiempo de Dios. Y trato de decir que el tiempo de Dios es diferente al tiempo humano. Entonces, para hablar acerca de lo que es la salvación, para hablar acerca de lo que es la justificación, es necesario conocer este atributo de Dios. Es importante entender a cabalidad lo que es la omnisciencia de Dios, lo que es la expresión que el apóstol Pedro dice en su epístola. Él habla acerca de la presciencia de Dios. Cuando Pedro habla de la presciencia de Dios, está hablando acerca del conocimiento anticipado de Dios. Entonces, el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. Mire, vuelvo a decir, el futuro para mí y para usted es incierto. No sabemos lo que puede pasar mañana o pasado mañana o el próximo año. No sabemos si vamos a estar con vida o vamos a estar muertos. No entendemos lo que sucederá en el futuro. Yo no sé si mi hermano o mi hermana, a quien estoy viendo con mis ojos, llegará hasta el fin de esta carrera en victoria. No sé cuántos de ustedes realmente estarán sentados en la boda del Cordero. Hablamos hacia el futuro. Cuando hablamos de boda del Cordero, hablamos mirando hacia adelante, hacia el futuro. Y yo digo, yo no sé si usted se va a sentar en aquella mesa gloriosa. No sé, quiero creer que así va a ser. Cada cual debe tener testimonio en su corazón de lo que es. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si algo debe estar haciendo el Espíritu de Dios en su vida, es dándole a saber, dándole a entender que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. El
Hecho de que entendamos que somos hijos de Dios no es porque el pastor lo dijo o porque algún predicador lo dijo. Cada cual ha tenido la experiencia con Dios, ha recibido el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le da a entender, le da a saber de que es un hijo, de que es una hija. El futuro es incierto para muchos, pero ¿qué es incierto para Dios? ¿Cree usted que hay cosas inciertas para Él? Entonces hay que empezar entendiendo esto. Nada está como incierto para Él, porque Él es omnisciente. Esto es decir, Él lo sabe todo. Y Dios no está encerrado en el tiempo. No está atrapado en el tiempo. Estamos nosotros atrapados en el tiempo, pero Él no está atrapado en el tiempo. Dios es tan grande que ustedes no se lo imaginan, ni yo puedo imaginarme la grandeza de Dios. Él es grande y muy grande. Yo tengo que hacer memoria qué pasó conmigo cuando tenía 5 años, 8 años, y me acuerdo de algunas cosas. Tengo que sentarme y pensar, recordar lo que sucedió conmigo en el pasado. Viajo en mi mente, recordando el pasado, y algunas cosas recuerdo y otras cosas no recuerdo. ¿Puede alguien viajar hacia el futuro y pensar un momento, recordar lo que va a vivir, lo que va a experimentar? ¿Verdad que no? Entonces el futuro es incierto. Mire, cuando estoy diciendo que Dios, nuestro Dios, no está encerrado en el tiempo, estoy diciendo que Él no tiene que viajar al pasado de alguna forma para ver lo que sucedió. Ni Él tiene que viajar hacia el futuro para ver lo que va a suceder, para ver lo que va a pasar. Él no viaja hacia el futuro para ver lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque entendiendo lo que es la presciencia de Dios, esto es decir, entendiendo lo que es el conocimiento anticipado de Dios, mire, nunca se olvide de esto. Dios, nuestro Dios, es el eterno presente. Nunca se olvide de eso. Él es el eterno presente. Presente en el pasado y está presente en el futuro. Él no está recordando el futuro. Él no está mirando el futuro como alguien puede mirar el futuro en alguna bola mágica, ¿cierto? O en las cartas. No. Él no está mirando el futuro a través de algo, de la arena, de las conchas, de la magia, tratando de ver lo que va a suceder en el futuro. Dios es el eterno presente. Él está en el pasado presente, Él está entre nosotros presente, y Él está en el futuro presente. Él es el eterno presente. ¿Se entiende eso? ¿Lo cree así? Él es el eterno presente, así de grande es Dios. Entonces, bajo este punto de vista, yo hablo acerca de lo que es predestinación, acerca de lo que es la salvación, la seguridad de vida eterna, no a través de conceptos humanos. Salvación, predestinación, seguridad de vida eterna no es por lo tanto que sé, por lo tanto que conozco. Alguien puede conocer muy bien lo que es la temática de la salvación, como son algunas sectas. Saben muy bien acerca de lo que es seguridad de salvación, pero viven totalmente lejos de la palabra.
lejos de la verdad. Entonces, de ahí es que llegué a decir en cierta oportunidad, entonces la salvación no depende de cuánto yo conozco acerca del tema. No es que se me está revelando la enseñanza, la doctrina de la salvación y por ende soy salvo. No es así. Cualquier hombre con mente brillante puede conocer cualquier tema, cualquier doctrina, mas eso no le asegura ninguna cosa. Lo que a mí me asegura que soy lo que soy es lo que Dios sabe de mí. Entonces uno habla acerca de gente especial. Porque la iglesia está compuesta por gente especial. Los salvados son gente especial. Las ovejas, que todo es un juego de palabras, pero en el fondo es lo mismo. Los conocidos por Dios. Porque Dios conoció a este grupo selecto. Los conoció. Dice así la Biblia, que a los que antes conoció, así dice el apóstol Pablo, a los que antes conoció. ¿Cuándo fue que Dios nos conoció? Si yo soy hijo de Dios porque tengo testimonio de que soy un hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios es porque tiene testimonio de que es un hijo de Dios. Pregunto si somos parte de este grupo selecto. ¿Cuándo fuimos conocidos? Pablo dice que fuimos conocidos desde antes que el mundo fuese. A los que antes conoció. Conocidos por Dios. Fui conocido por Dios. Desde antes que cualquier cosa existiera. ¿Qué fue lo primero que existió? La Tierra, esta galaxia, que está entre miles de galaxias. Antes que cualquier cosa existiera, cuando nada existía. Imagínense, nada existe. Ningún planeta, ninguna galaxia. Todo es oscuridad. Antes que cualquier cosa viniera a existencia, eso es antes que el mundo fuese. Fuimos conocidos antes que el mundo fuese. Fuimos conocidos antes que cualquier cosa existiera. A los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó, a estos llamó. La gente que es llamada por Dios, porque fue predestinada. Predestinados porque fueron conocidos. Y a los que llamó, ahora aparece esta expresión que yo quiero de alguna forma aclarar, que quede claro este concepto. A los que llamó, a estos justificó. El apóstol muestra ese orden. Justificados por Dios. ¿Cuándo fue que fuimos justificados? ¿Cuándo fue que los conocidos por Dios, los predestinados, los llamados por Dios fueron justificados? Mire, fuimos justificados aproximadamente 2000 años atrás. ¿A través de qué medio fuimos justificados? A través de la obra de Jesucristo, a través de su muerte, a través de su resurrección. Fuimos justificados. ¿Qué es justificar? Ponerse en el lugar de otro. Justificar al hijo cuando lo despiden del colegio porque se portó mal. Marginan a su hijo del colegio y dice el director o el profesor, no queremos verlo por algún tiempo a su hijo por acá. ¿Qué hace usted como padre o como madre? Ir al colegio para justificarlo. ¿Qué quebró un vidrio? Lo pago. Quebró una banca, hay que pagar la banca.
Entonces, de alguna forma el niño hay que justificarlo. ¿Para qué? Para que tenga entrada nuevamente al colegio. Nosotros en otros tiempos caminábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso a su gloria, a su lugar santísimo, a su presencia. No teníamos ninguna forma de acercarnos a Dios para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nos habíamos portado mal. ¿Y qué hizo que nos portáramos mal? El pecado. El pecado provocó la separación entre nosotros y Dios. Nadie buscaba a Dios, ni siquiera uno. No había forma que el hombre se acercara a Dios por causa del pecado que moraba en él. Y allí es donde tengo que decir, en otros tiempos, antes de conocer a Cristo, en la droga, en la delincuencia, buscamos la forma de cómo ser libre. Y note usted, como su esposo, como su hijo, como su vecino dijo en algún momento, estoy cansado de esta vida. Voy a procurar ser un hombre de bien, una mujer de bien. E intentaron ser hombres de bien, mujeres de bien, mas en el intento fracasaron. Yo siempre me acuerdo de ese muchacho, muy joven. Él me dijo, con neopreno en su cuerpo, con alcohol, con droga en su cuerpo, y él me decía muy desesperado, con lágrimas en sus ojos, mi papá me puso Juan Bautista. Así le puso mi papá porque él es pastor. Me puso Juan Bautista y aquí estoy, sumido en el pecado y en la droga. Estoy cansado, me decía él llorando. Me dijo, me siento como en un hoyo. Quiero salir, pero no puedo. Quiero salir y no puedo. ¿Cuántas veces intentó salir de ese estado pecaminoso? ¿Cuántas veces el hombre quiso ser hombre de bien y no pudo? ¿Cuántas veces yo mismo quise ser hombre de bien en mi fuerza, en mis capacidades y no pude? No pude acercarme a Dios para presentarme delante de Él, justificándome como limpio. Ningún hombre pudo en sus fuerzas, ni nunca un hombre en su fuerza, en sus capacidades, va a poder presentarse ante Dios como justo. Si solo uno lograra esto de ser limpio en su fuerza, en sus capacidades, esto de presentarse ante Dios como justo, entonces además vino Cristo a morir, a entregar su vida por nosotros. Dios vio que nadie pudo en su fuerza, nadie pudo en sus capacidades. Entonces, conocemos que Dios, aunque es Dios juez justo, aunque Dios juez severo, manifestó su amor. Con todo, manifestó su amor. Y su amor manifestado tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que de él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo aparece en escena para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús aparece en escena para justificar lo que en su fuerza, en sus capacidades, jamás se iban a justificar delante de Dios. Todos a una estábamos descarriados. Y el pecado nos privaba
el acercarnos a Dios como limpio, como justo. Aunque hubiera un momento en que quisimos salir de ciertas actitudes pecaminosas, nunca lo logramos en nuestra fuerza, en nuestras capacidades. Pasa, sucede. El que está cansado de la droga recibe el consejo del papá, recibe el consejo del amigo. Hoy hay centros de rehabilitación. Bueno es que te rehabilites. Existen centros de rehabilitación. Y yo he visto a drogadictos rehabilitarse. He visto a alcohólicos rehabilitarse. Y alguien puede jactarse por allí y decir, yo antes fumaba y ya no fumo, me rehabilité. Pero no significa aquello que fue libre del pecado. Se rehabilitan, pero no significa eso que pueden presentarse delante de Dios como justos. Es la razón de por qué nunca ofrezco la iglesia como un lugar de rehabilitación. Esto no es para que se vengan a rehabilitar, para que el que tome no tome más, para que el que fume no fume más, para que el que esté enfermo ya no camine más enfermo. No, si esto no es para rehabilitarse. Aquí se tiene que experimentar un nacimiento de nuevo. Y eso es mayor que rehabilitarse. Jesús aparece en escena no para rehabilitar a alguien. No, su finalidad no fue solo el sanar al enfermo. Esa es una bondad, es una misericordia manifestada de parte de Dios. Pero su objetivo principal no fue venir y darle un consejo a alguien para que éste ya no camine cansado y cargado y camine libre de esa preocupación. Su finalidad principal no fue esa. Él vino a salvar lo que se había perdido. Es la razón de por qué debe entenderse la conversa que tiene Jesús con Nicodemo, un religioso, un docto en la materia de lo que es la ley, ¿cierto? Que cuando Jesús le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Él no entiende y dice, el maestro de Israel le dice a Jesús, ¿cómo puede ser posible? ¿Acaso es posible que yo me meta en el vientre de mi madre y nazca de nuevo? Él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús le habla por segunda instancia y le dice, de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, no entrarás al reino de Dios. Porque todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El viento sopla hacia ellos su sonido, mas no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace de nuevo. No es una rehabilitación, es un nacer de nuevo. Es ser una nueva criatura a través de la obra de Jesucristo. No solo Él me quita la droga, no solo Él me sanó de una enfermedad. A través de Él tengo la experiencia de experimentar el nacimiento de nuevo. Hay centros de rehabilitación. Y dice el drogadicto, ya no estoy preso a la droga, fui libre de la droga. Pero siguen mintiendo, siguen robando. ¿Sí? El alcohólico ya no está tomando, pero sigue golpeando a su esposa y sigue siendo infiel de alguna forma o de otra. No se está drogando, pero la está vendiendo. ¿Ah? Es la razón de por qué tomé los textos que tomé y he leído. La pregunta que le hace Dios a través del profeta Jeremías a Israel. ¿Mudará el etíope su piel?
El etíope es un negrito. ¿Cambiará ese negrito su piel? Mire, aunque por más que se lave la cara, jamás podrá mudar su piel porque es negro. Nació negro y se va a morir negro. Dice, ¿mudará el leopardo sus manchas? El leopardo, aunque por más que se esté lamiendo todos los días las manchas para arrancarla de su piel, no lo va a lograr. No lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el leopardo por naturaleza es con mancha en su cuerpo. Nace con manchas y se va a morir con manchas. Fíjese que el profeta le dice a Israel de esta forma. Y vosotros estando habituados de hacer el mal, ¿podréis hacer el bien? Dando a entender el profeta allí que es imposible que el hombre, que la mujer que está habituado a hacer el mal pueda hacer el bien. Mire, se entienda de esta forma, humanamente, el hombre que está habituado, la mujer que está habituada a hacer el mal, jamás podrá hacer el bien. Los que están para caminar en el mal, humanamente no van a poder jamás hacer el bien. Cuando leemos esto de Bildad, uno de los amigos de Job, Bildad, un amigo de Job, y dice, fíjese usted, el encabezamiento de esta lectura, que no es inspirado por el Espíritu, los encabezamientos de la Biblia, pero concuerda mucho con lo que dice la lectura. Bildad dice, niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Eso es lo que está haciendo Bildad, uno de los amigos de Job. Está negando que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Y llega a decir Bildad a Job, a este hombre que ustedes todos saben, que está viviendo una experiencia muy amarga, una prueba terrible. La prueba de Job, ¿quién no conoce esa historia? Cuando alguien está viviendo una prueba, ¿cierto? ¿Qué es lo que espera? Que alguien se acerque y le anime. Las palabras de Bildad no son palabras animosas. Pero tengo que decir que aunque no son palabras animosas, no deja de ser una verdad. Así como digo que es verdad, el hombre no puede ser justificado en su fuerza, en sus capacidades. Como el leopardo no puede mudar su piel, ni el etíope mudará su piel. Así también, jamás el hombre se va a justificar en su fuerza y en sus capacidades y se va a presentar delante de Dios como justo. Bildad, aunque no está animando a su amigo Job, pero lo que está manifestando es una verdad. Él dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Una interrogante. Luego dice, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo? Luego dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Dice, cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano, ni las estrellas son limpias delante de Dios. Todo está contaminado, es lo que trata de decir Bildad. Todo está sucio, todo está como inmundo delante de Dios. ¿Cuánto más el hombre que es un gusano se va a justificar delante de Dios? Bildad está diciéndole a Job, es imposible que tú o cualesquiera se presente ante Dios como justo. ¿Se da cuenta? Estoy presentando esta palabra diciendo, es imposible que el hombre se presente como justo delante de Dios. Se presente como justo delante de Dios. Nadie en su fuerza, nadie en sus capacidades lo iba
a lograr. Yo nunca lo logré, ni ustedes tampoco lo lograron. Entonces, a los que antes conoció, los predestinó. Luego dice, y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y yo siempre digo aquí, Pablo está hablando de un grupo selecto. Y yo soy parte de ese grupo selecto. Predicando la palabra, me atrevo a decir, soy parte de ese grupo selecto. Pregunto, ¿cuántos de ustedes son parte de ese grupo selecto? ¿Se siente usted parte de ese grupo selecto? ¿Es parte de los lavados y redimidos por la sangre de Jesús el Cordero? ¿Cree usted que Jesús murió en la cruz por usted? ¿Entregó su vida por usted? ¿Cree usted que Dios le ha recibido porque fue justificado por la obra de Cristo? Es un testimonio personal. Cada cual debe entender en su espíritu que es parte de este grupo selecto. Mire, cuando vemos ese orden que muestra el apóstol Pablo, Pablo dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Usted ha leído esa palabra? No, yo trato de decir esta escritura creyendo que ustedes han leído esa escritura. Pero veo que hay quienes quedan mirando. Leamos esa palabra. Ahí está, Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. 29 dice, porque a los que antes conoció, estamos viendo esto, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Mire, todo lo está diciendo Pablo acá. ¿Desde qué punto de vista? Cuando hablamos del tiempo futuro, presente y pasado. ¿Desde qué punto de vista está hablando aquí el apóstol Pablo? Todo está dicho desde el punto de vista tiempo pasado, ¿cierto? Conocido por Dios, predestinado por Dios, llamado por Dios. Todo está dicho desde el punto de vista tiempo pasado. Justificado por Dios. Está dicho desde el punto de vista tiempo pasado. Y lo último, mire, y lo último, y a los que justificó, dice, lo último, a estos también glorificó. A lo que justificó, a estos también glorificó. Lo último, ¿cómo está dicho? ¿Desde qué punto de vista está dicho? Pasado. Todo está dicho como tiempo pasado. Ahora, esto es glorioso para aquel que lo logre ver. Conocido por Dios, sí, pasado. Predestinado por Dios, pasado. Llamado por Dios, pasado. ¿Cuándo fue llamado usted? Y mira hacia el pasado, ¿cierto? Justificado por Dios. ¿Cuándo fuimos justificados? Miramos hacia el pasado. Hace 2000 años atrás aproximadamente fuimos justificados a través de Jesucristo. Luego dice, y a los que justificó, note esto, a estos también glorificó. Está dicho como tiempo pasado. Pero lo último, nosotros lo hemos experimentado, ya lo hemos vivido, ya hemos sido glorificados,
¿Ya se vistió esto corrupto de incorrupción? ¿Ya esto mortal se vistió de inmortalidad? ¿Ya hemos experimentado nuestra transformación de ser semejante a los ángeles? Porque eso es ser glorificado. Y a los que justificó, a eso también glorificó. ¿Por qué Pablo dice eso último como si ya hubiese pasado, si aún no ha pasado? Esa pregunta me la hice yo un montón de años atrás. ¿Por qué lo último lo dice como si ya pasó cuando aún no ha pasado? A lo que justificó también glorificó. Y entonces cuando tengo que decir, porque Pablo allí está hablando no desde el punto de vista tiempo humano, está hablando desde el punto de vista tiempo de Dios. Y vuelvo a decir, Dios es eterno presente. Él es eterno presente. Es presente el pasado, es presente el futuro. Todo está delante de Dios, tanto el pasado como el futuro. Y Pablo, hablando esta palabra desde el punto de vista tiempo de Dios, dice fácilmente, y a los que justificó, a eso también glorificó. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, Dios no espera verme en gloria. Dios no espera verle a usted en gloria. Él no espera verle a usted sentado en la boda del Cordero. ¿O usted cree que Dios espera? Porque si Dios esperara, entonces Él está limitado, está esperando. Pero Dios no espera. ¿Por qué no espera? Porque Él es el eterno presente. Él no espera, Él está viéndolo todo. Él lo ve todo. No hay cosa que Él no vea. ¿O usted cree que Dios se está rascando la cabeza preguntándose, ¿este irá a llegar? ¿Lo veré algún día sentado en la boda del Cordero? ¿Cree usted que Dios es así? Si Dios fuera así, entonces estoy limitando a Dios. Él no es un Dios limitado. Él es todo poder. Amén. Los limitados somos nosotros, pero no Él. Así que yo debo entender quién soy, quién es Dios. Debo conocer que si no hubiese sido por su amor manifestado, yo no hubiese tenido esta oportunidad. Él manifestó su amor, nos entregó a Jesucristo, para que a través de Jesucristo fuéramos salvos. En otros tiempos no teníamos acceso a Él, hoy tenemos acceso a Dios a través del Señor Jesucristo. Todo hombre que se considere o mujer que se considere parte de este grupo selecto, cuando hablamos de Romanos 8, versículo 28 en adelante, uno no puede ver otra cosa allí, sino que a un grupo selecto. Y este grupo selecto son los que componen la iglesia. Siempre digo esto, la iglesia no es una denominación, no es una corporación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo componen hombres, mujeres, conocidos por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios, justificados por Dios, glorificados por Dios. La iglesia está compuesta por hombres que son parte de este grupo selecto. De allí es que digo, dentro de una denominación llegan de todo, perros, chanchos, ovejas, de todo bicho. Llega a una denominación, hay de todo dentro de una denominación. Pero dentro de las denominaciones, donde nos movemos nosotros, están también los hijos de Dios. Amén. Están también los que son parte de este grupo selecto. Y yo no soy quien para decirle a usted que usted es o que no es
Aquí cada cual debe tener testimonio en su corazón de que es. Y cuando uno conoce este principio, no camina en incertidumbre. Es imposible caminar con incertidumbre cuando se conoce a cabalidad este principio. Fíjese que el tema de la justificación es un tema que se polemiza mucho. De la salvación, si se pierde, si se gana la salvación, si que hay un montón de cosas que están para polemizar. Más, yo solo me preocupo de dar a entender y de dar a conocer lo que dicen las Escrituras. Mire, yo quiero terminar porque hay mucho de qué hablar con respecto a esto, pero quiero terminar hablándole acerca de 6 cosas que usted y yo debemos saber con respecto a lo que es la justificación. La justificación es un tema que todo creyente, todo cristiano debe conocer, debe saber. Ya vamos a ver. La fuente de la justificación, la base de la justificación, la prueba de la justificación, el medio, la evidencia. Deben haber evidencias de que realmente somos justificados, evidencias de que somos realmente parte de este grupo celeste. No es un entender como dije antes. Tiene que haber evidencias. No, yo soy salvo. ¿Y cuáles son las evidencias? Las evidencias. El fruto. No es un asunto de decir, de allí es que yo puedo parecerme a los salvos, siempre salvo, por las cosas que digo, por cómo creo en lo que respecta a la salvación, pero no soy parte de ese grupo. Porque yo a eso mismo les digo, si tú dices ser salvo, entonces quiero ver la evidencia de tu salvación. ¿Cuál es el fruto que estás manifestando como salvo? De allí es que digo, hermano, el perro no ladra para ser un perro. El perro ladra porque es un perro. ¿Eh? El salvo se conduce como tal, como salvo. ¿Para decir qué cosa? Que yo no oro para ser salvo, ni canto para ser salvo, ni me congrego para ser salvo. Hago todo aquello porque lo soy. No lo hago para hacerlo. Lo hago porque lo soy. ¿Ve? Entonces, el que es. Y el que no es, nunca va a ser. Es. Así es la cosa. Así es la cosa. Mire, la fuente, si quieren seguirme con la escritura, síganme con la escritura. Romanos 8, versículo 33. Usted allí va a encontrar lo que es la fuente de esta temática, que es la justificación. Debe conocer la fuente. ¿Qué tiene Biblia? Quiero hacerlo bien rapidito, más de 10 minutos no vamos a demorar. Romanos 8, versículo 33. Biblias. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién más tiene Biblia? Es el que justifica. Esa Biblia úsenla, Romanos 5, del 5 al 9. Romanos 5, del 5 al 9. Romanos 4, versículo 25. Pastora, Romanos 4, verso 25. Luego, Romanos 5, versículo 1. ¿Quién más tiene Biblia? Hasta, hermana. ¿Usted, hermana? Romanos 5, versículo 1. Luego tenemos Mateo 12, versículo 33. ¿Quién más tiene Biblia? Atrás, allá. Hermana. Mateo 12, versículo 33. Luego Santiago 2, versículo 24. Hermana, atrás, ya no sé cómo se llama. Santiago 2, versículo 24. Entonces,
6 cosas sobre lo que es la justificación, cosas que debemos saber. Lea de nuevo, hermano. La fuente de la justificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Es la fuente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La base de la justificación. Romanos 5, versículos 7 al 9. Ciertamente, apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siga. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. La base entonces, la fuente, dice Romanos 8, versículo 33, que Dios es el que justifica, esa es la fuente. Y la base está aquí en Romanos 5, versículo 7 al 9, ¿cierto? Donde dice que justificados en su sangre, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno salga a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué cosa? De la ira. Eso se va a manifestar. La ira de Dios se va a manifestar. Todo pecador tendrá que pagar. Hay un juicio final y Dios va a manifestar su ira, pero fuimos salvos ¿de qué cosa? De la ira. Esa es la base de nuestra justificación, la prueba de nuestra justificación. Usted la encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es la prueba. ¿Cuál es la prueba? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. La prueba es y resucitado para nuestra justificación. La prueba es que Él resucitó. Si Él no hubiese resucitado, no tendríamos prueba de que alguien nos justificó. Pero sabemos que Él resucitó. El medio de la justificación, Romanos 5, versículo 1. Dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El medio de ser justificados es la fe, por la fe. Entendemos la fuente, la base, la prueba. El medio de entender lo que es la justificación y caminar como justificado es la fe. Bendita fe que Dios nos permite tener. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y podemos decir y caminar por la vida que hemos sido justificados por la obra que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. Muchos llegan hasta allí y caminan hoy como salvos. Soy salvo, Él me salvó. Y son conocidos como salvos, siempre salvos. Y no muestran evidencias. Ahora que entendemos lo que es la justificación, por lo que estamos leyendo, debo manifestar evidencias. Las evidencias de la justificación, Mateo 12, verso 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, y hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿La evidencia cuál es? El fruto. Jesús dijo, porque por sus frutos
los conoceréis. Entonces, parece esta doctrina a la doctrina de los salvos, siempre salvos, sí, se parece, pero estoy diciendo que el que dice ser salvo, está bien que tenga esa convicción en su corazón y que no camina con incertidumbre, pero ahora manifieste la evidencia de que es salvo. Y Jesús dice que la evidencia son los frutos. Debemos tener fruto de que somos salvos. No solo sabemos que somos, sino que hay evidencia que le dicen a cualesquiera, este realmente es salvo. Y un día vi a mi hermano que me toca la puerta en aquellos años y con lágrimas en sus ojos, llorando, me decía: Marco, estoy cansado. Y lloraba, él lloraba, y estoy cansado, me decía. Siempre caigo en lo mismo. Me siento tan mal delante de Dios porque siempre caigo en lo mismo. Quiero que el Señor me perdone. Y lloraba. Y yo, cuando veo a mi hermano en esa condición, buscando la restauración, dije en mi corazón, realmente este es un hijo de Dios. El arrepentimiento, hermano, el gemir por causa de que no somos perfectos, porque pecamos, porque fallamos. Y luego estamos allí arrepentidos y llorando por nuestras torpezas y debilidades. Eso es evidencia de que este realmente es un hijo de Dios, es una hija de Dios. El ser hijo de Dios, el ser salvo, no significa que no pecamos, que no fallamos, que no transgredimos. Mientras estemos en este cuerpo de corrupción mortal, somos torpes, débiles. Pero ¿a dónde está la diferencia? En que aquel que es salvo, aquel que es un hijo de Dios, aquel que es parte de este grupo selecto, llorará, va a gemir. ¿Ve? Buscará el perdón, la restauración. Pecará contra su hermano, contra su vecino, y al día siguiente se acercará para pedir perdón. Y le dirá, he pecado contra ti, perdóname, creo que fallé. Hay evidencias de salvación. Y la evidencia es el arrepentimiento que constantemente estamos manifestando porque somos torpes y débiles. Entonces, la evidencia es el fruto, el fruto. Y ahora, la idea es saber cuál es el fruto. Santiago 2, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese pasaje de la Biblia es un tanto polémico y cuando no se entiende se puede hasta confundir cualesquiera. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha dicho lo que Pablo dice con respecto a lo que es la salvación, que esta no es por obra. Pablo dice, para que nadie se gloríe, nadie se cachimorree diciendo yo hago más que este, oro más que este, ayuno más que este, doy diezmo a la iglesia, me pongo ahí siempre, tengo puntos como para caminar como salvo. La salvación no es por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. ¿Y cómo hemos leído acá? ¿Ah? Santiago dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, es justificado por las obras, dice. Parece una contradicción a lo que enseña Pablo, pero no es contradicción, porque se está refiriendo acá el apóstol Santiago no a obras humanas, sino que a la obra de obediencia a la palabra. Es por ello que cuando uno tiene tiempo para mostrar
lo que está Santiago apuntando antes de este texto bíblico, uno va a leer que se está refiriendo a la fe de Abraham. Que Abraham, ¿cierto?, oyó a Dios diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios le habló. Él pudo haber dicho: Dios me habló. Me siento privilegiado porque Dios me habló. ¿Y qué tal si él nunca hubiese puesto en práctica eso que Dios le habló? Él pudo haber dicho: yo creo que Dios me habló. Y si él nunca pone en práctica eso que Dios le habló, es una fe muerta. Él es conocido como el padre de la fe porque él oyó a Dios, luego pone en práctica eso que oyó de Dios. Él luego deja su tierra y su parentela y va a la tierra que Dios le iba a mostrar. ¿Ve? El hombre no es justificado solamente por la fe, sino que también por las obras, es lo que dice Santiago. Pero las obras de obediencia a la palabra. Mire, esto es como, usted sabe que Dios ha dicho: ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. ¿Usted cree que Dios hablando? ¿Ah? Al decir la palabra: ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. ¿Usted cree que Dios hablando? ¿Usted cree que Dios hablando? ¿Y si usted nunca sale a predicar? ¿Y si usted nunca va a evangelizar? Usted dice: yo creo que Dios hablando, creo que Dios no habló de esta forma, que vayamos por el mundo y prediquemos el evangelio, pero usted nunca lo hace. Entonces, usted dice tener fe en la palabra que se está manifestando, pero cuando no pone en práctica la palabra que se está manifestando ante usted, la fe es muerta. Es por eso que dice que la fe sin obra es muerta. Leo el texto de nuevo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es por ello que el hombre que es salvo, el hombre que entiende lo que es la justificación y camina como justificado, salvo hoy, salvo mañana y salvo por siempre, porque él no vino a llamar a la gente al azar, no, él supo a quién estaba llamando. Él no murió por todo el mundo. ¿Han escuchado eso? Si no lo han escuchado, lo están escuchando. Porque yo sé que lo contrario a esto sí lo han escuchado. Que Dios entregó su vida, ¿cierto? Y que Cristo murió por todo el mundo. Y que de repente un loco como yo venga y les diga: Él no murió por todo el mundo. ¿De dónde salió este? Que viene diciendo que no murió Jesús por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor fue manifestado a todo el mundo. De allí es que no hay quien no hable de Cristo, del amor manifestado de Dios. Se inspiran en él los poetas, cualesquiera, los que cantan, se inspiran en Jesucristo. Él fue dado a conocer a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego dice que ha dado a su Hijo unigénito. Luego dice: para que todo aquel que en él cree. Cuando uno habla acerca de la omnisciencia de Dios, cuando uno habla acerca de el conocimiento anticipado de Dios, para que todo aquel que en él cree. ¿Quién es el único que sabe? ¿Quiénes creerán y quiénes nunca creerán? ¿Ah? Para que todo aquel que en él cree. Él sabe quiénes son todos aquellos que creerían. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar no los perros perdidos,
no a los lobos perdidos. Él vino a salvar y a buscar a sus ovejas perdidas. Él está entregando su vida allí en la cruz del Calvario por los que Él conoció desde antes que el mundo fuese. Está entregando allí Jesús su vida por aquellos que Él predestinó, por aquellos que Él llamó, por aquellos que Él justificó, por aquellos que Él glorificó. Está entregando su vida por este grupo selecto. De allí es que digo a la iglesia que tiene oídos para oír: si hay testimonio en usted de que es un hijo de Dios, de que es una hija de Dios, usted debe dar gloria a Dios. Debe manifestar gratitud en su corazón. Porque en la cruz del Calvario Jesús está entregando su vida por usted, le está justificando, y a los que justificó, a estos también glorificó. El amor fue manifestado a todo el mundo. Pero en el conocimiento anticipado de Dios, en la omnisciencia de Dios, Él sabe perfectamente quienes creerían en Él y quienes jamás creerían. Él sabe de los que jamás creerán en Él y sabe quiénes son los que creerán en Él. Entonces, en base a esto uno dice: en la cruz está muriendo por los que Dios sabe que creerían en Jesús. Está entregando su vida por los que Él conoció desde antes que el mundo fuese. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice Jesús mismo a Nicodemo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es eso? ¿Una contradicción a lo que estoy predicando? En el conocimiento anticipado de Dios, Él lo sabe todo. El amor de Dios fue manifestado. Eso no es otra cosa, sino que el amor de Dios manifestado. En su amor Él no quiere que nadie se pierda, pero en su omnisciencia Él sabe cuántos son los que se perderán. ¿Ve? Y Él sabe cuántos son los que se salvarán. ¿Ve? Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Así que, así a grandes rasgos, hablamos un poquito acerca de lo que es la justificación. Pónganse de pies y permítanme orar al Señor. Eterno Dios y buen Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de estar congregados, sentados a tus pies, a los pies de tu palabra, para meditar, reflexionar un momento en esta temática. Gracias, Señor, por el testimonio que nos permites tener en nuestro corazón, por el testimonio que tú le permites tener a cada hermana, a cada hermano. Acá no hay nadie enseñándonos insistentemente, convenciéndonos de alguna forma de que somos tus hijos, sino que el mismo espíritu que hemos recibido le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Padre, gracias porque nos permites tener este momento de reflexión y entender después de esta temática que no somos cualquier cosa. Y así camine cada hermano, cada hermana, cada hombre, mujer que tiene testimonio en su corazón de que es un hijo de Dios, de que es una hija de Dios. Puedan caminar entendiendo que no son cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Padre, gracias porque nos has justificado. Fuimos justificados antes de que naciéramos. Antes. Algunos nacidos en el año 83, otros nacidos en el año 90 y tanto. Sí,
No sé en qué año nació alguien aquí presente, Señor, pero fuimos justificados. Hace 2000 años atrás, nadie tiene 2000 años aquí presente en esta sala. Sin embargo, fuimos justificados hace más de 2000 años atrás. Aquí estamos, Señor, entendiendo que aquel día maravilloso, precioso, Dios, como dice Isaías, Dios mismo tomó los pecados nuestros. Él tomó los pecados que Él traía en mí. Hace 2000 años atrás, Dios vio mis pecados y los tomó y los puso en Jesucristo. Cargó los pecados nuestros en Jesucristo, porque el pecado tenía que ser enjuiciado. El pecado fue aplastado, el pecado nuestro, los que vivimos en este tiempo, año 2018. Hace más de 2000 años atrás, Dios tomó los pecados nuestros y los puso en Jesucristo para que el pecado nuestro fuera aplastado en Jesús. Se puso Él en mi lugar, hace 2000 años atrás, justificándome así, no de algunos pecados, sino que de todos mis pecados, justificados. Padre, muchas gracias porque nos permite entender la eficacia del sacrificio de Cristo, la eficacia de la sangre vertida, derramada en la cruz del Calvario. Padre, bendice a esta congregación. Oro para que alguien haya entendido esta temática y hoy camine como bendecida, como bendecido, entendiendo que no somos cualquier cosa, somos parte de este grupo celeste, parte de la iglesia que algún día el Señor levantará de este escenario terrenal. Parte de los que nos sentaremos en la boda del Cordero. Padre, muchas gracias por esta tu palabra. Queremos tu bendición. Bendícenos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a este nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.